Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, alegría bárbara, mucha alegría de ver a los que veo. Acá lo único que veo es a Mari, que veo a la Mari y me acuerdo de Doña Zulema, igual, igual a Doña Zulema, me acuerdo mucho de tu mamá Mari. Y veo a la Gaby, que no la veo hace no sé la cantidad de años, y veo a la madre también. Sinceramente veo a la madre, la misma, qué alegría verlas. Bueno, y escucho que está Emanuel con su familia, Walter. La verdad que me siento como en mi casa porque estoy en mi casa. Pero la verdad que me ha alegrado mucho, Héctor, de escuchar a tu familia alabar al Señor. Y le contaba a mi hija, acá está mi esposa también, le contaba a mi hija Jail que todos los que están acá son parte de mi generación y parte de mis raíces también en el conocimiento de las cosas del Señor. Y me alegra mucho ver, por ejemplo, que tu esposa te esté acompañando en este momento, ver que hemos sido amigos de la adolescencia y ver cómo el Señor bendijo esa familia, como también ha bendecido la mía, a la Gaby, que tiene su familia también, y cómo el Señor ha bendecido. Y me hacía la pregunta cuántos años tenía la Marcela, pero debe andar por cerca de los 40 también, ¿no? Son esa generación que eran adolescentes niños cuando nosotros teníamos, ya éramos un poquito más grandes. La verdad que lo que quisiera compartir con ustedes es algo que he compartido con la iglesia aquí por la necesidad de hacerlo, porque la iglesia en general, universalmente, está pasando por una necesidad muy grande, que es acercarse al Señor. Cuando uno va a la Escritura, eh, puede ver de que nunca jamás nosotros podríamos decir que esto que está pasando hoy en el mundo es algo que pasa porque sí, sino porque dice la Biblia en Lamentaciones, ¿quién podrá decir que pasó algo que el Señor no mandó? Lo que estamos viviendo hoy en este tiempo es algo que el Señor ha mandado y ha permitido. Si no lo mandó, lo permitió. Y todo es por culpa del pecado. Voy a hacer una pequeña línea de tiempo para recordar, por ejemplo, que cuando el hombre pecó en Génesis capítulo 3, ni bien comenzaba la raza humana, Dios lo expulsó del pecado y vino como consecuencia también un montón de problemas. No poquito tiempo después, en la Biblia, ¿no? Cronológicamente después, varios años después, Dios se enojó cuando el hombre se multiplicó y se alejó de Dios. Y automáticamente mandó un diluvio que mató a todos los hombres y dejó 8 personas nada más. Al poco tiempo también después, el hombre se multiplicó nuevamente y se quiso alejar de la voluntad de Dios y quiso levantar una torre muy alta y Dios castigó otra vez el pecado y también lo que hizo fue confundir el lenguaje de los hombres en aquel momento y de ahí entendemos que hay distintos idiomas en el mundo. Y así sucesivamente podemos llegar hasta el tiempo de Cristo, cuando el apóstol Pablo dice que la paga del pecado es muerte, y el Señor Jesucristo tuvo que pagar la consecuencia de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Siempre, siempre, siempre el pecado ha tenido consecuencia. Nosotros, como hijos de Dios, sabemos de que siempre el pecado ha tenido consecuencias. Nosotros hemos sido libres de la consecuencia del infierno por la gracia de Cristo y por la gracia de Dios. Pero siempre que nosotros nos equivocamos también tenemos consecuencias y todos lo sabemos. Y hoy vamos a hablar, hermanos, si me acompañan, acerca de lo que Dios le mandó a un profeta a decirles y a denunciar la infidelidad del pueblo de Dios en aquel entonces. Libro de Oseas, un libro de un profeta de los menores, pero no por eso menor el mensaje que tenía. Si bien es cierto, era un profeta menor, pero no era menor el mensaje que tenía que transmitir. Es fundamental entender que este profeta estuvo 780 años antes de Cristo y a los 750 años antes de Cristo el pueblo de Israel fue tomado por los asirios por culpa del pecado. Entonces este profeta tiene 30 años antes de que esto pase, vino a denunciar
lo que estaba haciendo mal el pueblo, pero el pueblo siguió haciendo oído sordo hasta que unos años después el pueblo de Asiria toma cautivo al pueblo de Israel y termina como terminó, destruido. Vamos a ver, no podemos leer todo el capítulo porque es largo y no podemos entrar en muchos detalles porque también el tiempo no nos acompaña. Es un estudio para mucho tiempo, pero lo vamos a tratar de resumir. Capítulo 4 del libro de Oseas, y vamos a empezar a ver, y si ustedes quieren me pueden acompañar escribiendo o anotando las distintas características de la infidelidad del pueblo de Cristo. Y después vamos a ir, lógicamente que tenemos que relacionar, porque la escritura, toda la escritura es útil. Nosotros que hemos estado estudiando el libro de Timoteo, con algunos de los hermanos que están allí, hemos también entendido que toda la escritura es útil. Y si nosotros leemos el libro de Oseas hoy, el libro de Oseas es muy útil, es muy necesario. Todo lo que está pasando a nivel mundial, porque ustedes saben que la pandemia, la palabra pandemia, no es lo mismo que una epidemia ni que una endemia. Es decir, hay cosas diferentes. La epidemia es una enfermedad en un lugar localizado, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la pandemia es algo que va mucho más allá de lo que son los continentes o los países. Y esto ha llegado a todo el mundo. Más allá de que, a mi entender personal, tiene mucho que ver el hombre, también, de acuerdo a la información espiritual, es porque Dios lo ha permitido así. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, nuevamente, como siempre. El hombre se olvidó de su creador. Y el hombre y la mujer, a nivel general, se han alejado de su creador. Ayer 20 de junio, los que estamos en la parte de la educación y los que no también han recordado el Día de la Bandera. Pero cada vez que nosotros nos acordamos de la bandera o vemos la bandera, nos acordamos del creador de la bandera, que fue don Manuel Belgrano. Y si uno se mete en la vida de Belgrano, tiene muchísimas cosas importantes que rescatar por sus valores, por sus principios y por toda la entrega que tuvo por nuestra nación. Y lo mismo pasa con nosotros. No se puede hablar de la bandera sin pensar en su creador, pero tampoco se puede hablar de un hombre sin pensar en el creador del hombre. Dios es el creador del ser humano. Y lamentablemente el hombre se olvidó de su creador. Entonces Dios lo tiene que traer de una oreja para que recuerde quién es su creador. Y que, como dice la Escritura, un día le va a tener que rendir cuenta. Y quienes estamos aquí presentes, porque la mayoría somos cristianos, tenemos que tener cuidado con alejarnos del Señor. Todos los que alguna vez, por alguna razón equívoca y triste, nos hemos alejado del Señor, hemos tenido que pagar la consecuencia. Y esto es lo que no queremos ni para nosotros, ni para nuestros hijos, ni para nuestros nietos. Las generaciones enteras no deberían, ni deberíamos alejarnos del Señor. Porque cuando nos alejamos del Señor, el Señor tiene que usar lo mismo que usamos nosotros en generaciones antiguas, que era como nuestros padres, agarrar una varilla, un cinto o la oreja para traernos de nuevo a que nos acerquemos a la voluntad de los padres. Aquí el profeta Oseas está denunciando distintas características negativas que tenía el pueblo de Israel, más bien prefijados en la tribu de Efraín. Oseas capítulo 4, versículo 6. Aquí está la primera característica y terrible que el pueblo de Israel y que los éfratas tuvieron contra el Señor. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y acá hay un gran pecado, queridos hermanos, que también es un pecado hoy, sigue siendo lo mismo. El pueblo de Dios está siendo destruido por falta de conocimiento. Y uno dice, ¿cómo puede ser que falta de conocimiento si yo conozco lo que dice la Biblia, sé el orden de los libros y también sé lo que dice en tal lugar? No, la falta de conocimiento es la falta del detenimiento
a conocer al Creador, a conocer a mi Señor. Hay una raza que fue, por llamarlo así, una tribu, no es una tribu, es una nación, que fue sobresaliente a nivel mundial y que hoy le debemos muchos a ellos, que fueron los griegos. Los griegos son los creadores de muchísimas de las cosas que hoy disfrutamos, como la democracia, la universidad, el pensamiento, la filosofía, y ellos tenían algo que no tenían otras naciones, que era detenerse a meditar. ¿Sí? Ellos en ese tiempo le llamaban el ocio. No es como el ocio de hoy, del pibe o la chica que duerme hasta las 12, 2 de la tarde. No es ese ocio, sino el ocio era detenerse a pensar. Y créanme que hoy la iglesia, en general, los hombres y mujeres, los hermanos y hermanas, estamos pasando, perdónenme si no me sumo, y si algunos no se suman es porque estamos invirtiendo tiempo en esto. Pero sí hay un déficit en la iglesia que es la falta del amor hacia el conocimiento de su Señor. No hay un hábito. ¿Qué es un hábito? Es una repetición de actos. Hay muchos cristianos, hay muchísimos cristianos a lo largo de la tierra, y ojalá que no sea tu caso, hermano, que no se detienen a conocer a su Señor. El Señor se lo dijo a Felipe. Le dijo, Felipe, muéstranos el camino y con eso nos basta. Y el Señor le dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? ¿Cuántos años hace que sos del Señor, hermano? ¿Y cuánto conoces del Señor? Entonces, es muy triste ver que el pueblo de Cristo hoy cree que todo es cantar, cree que todo es disfrutar el momento, la experiencia de estar en conjunto con los jóvenes o con los hermanos. Eso no alcanza, hermanos. Es necesario invertir tiempo en el conocer al Señor cada día más. El libro de Jeremías, capítulo 9, del 23 en adelante y 24, dice Dios a su pueblo, no se jacte el hombre fuerte en su fuerza, ni aquel que es sabio, sino gloríese en conocerme, dedíquense a conocerme. Y hermanos, ¿cuánto tiempo invertimos en conocer al Señor? Y esto apunto a las chicas que están allí presentes, señoritas, acá tengo a mi hija a mi derecha, que ella escucha hasta el cansancio esto que estoy diciendo, del hábito de la lectura, del hábito de la oración. Queridos hermanos, los invito a que pensemos un poquito cómo es nuestro día. ¿Cuánto tiempo invertimos en conocer al Señor? ¿Cuánto tiempo invertimos en la lectura y en la oración? ¿Sí? La mayoría de las personas, cuando no somos conscientes de esto, invertimos tiempo en todo lo demás y lo que queda es para el Señor. Pero como lo que queda estamos cansados, ya no lo invertimos bien. Entonces, la primicia tiene que ser para el Señor. El salmista en el Salmo 5 decía, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré. Uno cuando va al libro de Josué, capítulo 3, dice que Josué, y lo encuentra en muchos puntos del libro de Josué, que Josué de muy temprano, muy de mañana, se juntaba o se sentaba a orar, a buscar al Señor. Miren, queridos hermanos, aquí el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hoy también el pueblo de Dios está destruido. Y cada día se va a ir destruyendo más por falta de conocimiento. Porque a medida que conozcamos más al Señor, más deseos vamos a tener de servirle, de honrarle y de respetarle. Hay que ser muy inconsciente en conocer al Señor y no respetarlo. Por allí nos ha pasado a muchos de ser infieles en cuanto a las cosas del Señor, porque por ahí somos, cuando somos nuevos, por allí cuando no entendemos, no estamos como el endemoniado gadareno cuando conoció a Cristo, sentado, vestido y en los juicios cabales. Por allí no estamos en nuestros juicios cabales cuando no obedecemos la palabra del Señor. El Salmo 36 también dice que el hombre, el impío, el que se niega a hacer la voluntad de Dios, es un hombre que no está de acuerdo. Y créanme que una persona que conozca al Señor y que no sirve al Señor como Dios lo manda es porque no está de acuerdo. No está en su juicio cabal, no está entendiendo que el Señor es un Dios celoso, que lo ama y que lo desea para servirle a Él solamente, ¿no? Como dice el libro de Tito. El libro de Tito dice que Él desea
formar un pueblo propio, celoso de buenas obras. Miren, acá vemos la primera mala característica o primera gran razón por la cual el pueblo fue destruido. Le faltó conocimiento. Quiere decir que no invirtió tiempo en conocer al Creador. Y quiere decir también de que no aprovechó bien el tiempo. Conversando con Walter estos días, él me decía que a él le gustaba este texto que voy a decir ahora, que es el libro de Efesios, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Créanme que hay hermanos, y nos sumemos todos en esto, que no estamos aprovechando bien el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor en la mañana? Qué importante que es formar el hábito de levantarse temprano. Qué importante que es acostarse temprano para levantarse temprano. Por allí invertimos mucho tiempo en muchas cosas y nos acostamos tarde y nos cuesta levantarnos temprano. Pero qué importante que es formar el hábito, repetición de acto, de levantarme temprano para tener el encuentro con el Señor. Entonces, primer gran error de este pueblo por la causa de la destrucción fue causa de no invertir bien el tiempo, hermanos. De no invertir bien el tiempo en conocer al Señor. Bueno, no me voy a detener mucho tiempo en cada una de las características, si no, no nos va a alcanzar el tiempo, no sé cómo es aquí, y no sé si me van a retar por el tiempo, pero fundamentalmente, primera característica negativa. Julio, tenemos 2 horas, así que no te hagas drama. Bueno, voy a empezar a calcular el tiempo. No, estoy acostumbrado a hablar media hora porque nosotros tenemos media hora, 40 minutos. Recién terminamos con la reunión anterior y tenemos 35 minutos máximo, pero me alegra que podamos tener un poquito más de tiempo. Gracias, Emma. Segunda característica. No se asusten que no vamos a hablar 2 horas, con 1 hora me alcanza. Segunda característica, capítulo 4, versículo 17. Y hermano, quiero que nosotros nos podamos ver reflejados a través de lo que estamos leyendo y preguntándonos cada vez si esta característica también es mía. Por ejemplo, la primera característica negativa del pueblo de Israel fue no invertir bien el tiempo en conocer a su Señor. ¿Sí? En conocer a su Señor. Ahora vemos el capítulo 4, versículo 17, y dice, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Otra característica negativa de este pueblo es que era dado a los ídolos. Uno va a encontrarlo a lo largo de toda la Escritura, de que el pueblo de Israel nunca terminó de limpiarse de los lugares altos. Y es un gran error. Y es una gran tristeza para nosotros, hermanos, saber de que hay muchos hermanos que por allí nos quedan algunos ídolos y hay que irlos sacando. Y uno dice, anoche pensaba, decía, ¿ídolo quién es? Maradona, ¿cierto? Ídolo es Messi, o ídolo es Nalbandián, o ídolo es Schumacher, o sea, el que le gusta la música, ídolo es Carlitos Gardel. No, eso no es ídolo. Ídolo es lo que nos quita tiempo, que le pertenece al Señor. Entonces, pongámonos a pensar que este pueblo de Israel invirtió mal el tiempo, ¿sí? Invirtió mal el tiempo, no dedicó tiempo a conocer a su Señor, y ese tiempo que no lo invirtió en conocer al Señor, lo invirtió en los ídolos. Y este es el problema, hermanos. El gran problema es que si vos y yo estamos invirtiendo tiempo en algo que no te lleva a la parte espiritual. Está bien, hay que trabajar, todos tenemos que trabajar. Tenemos que tener tiempo con nuestra familia, lógicamente. Tenemos que tener tiempo para el matrimonio. Tenemos que tener tiempo para los hijos. Tenemos que tener tiempo para la familia extra, es decir, para los hijos políticos. Hoy por hoy, por la gracia de Dios, mis hijos se casaron, ya 2 se casaron, ¿no? Y tengo una nuera y un yerno. También hay que invertir tiempo en ellos. Hay que invertir tiempo en los amigos, en el pasatiempo. Por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia tenemos una cancha y esta semana hemos jugado a la pelota. Aquí entre nosotros tenemos un grupito que juega a la pelota 3 veces por semana, un ratito. Pero no por eso tengo que dejar mi tiempo, que es precioso para el Señor. Es un tiempo de calidad, no es un tiempo de cantidad. ¿Me entienden? Es un tiempo que tenemos que invertir en el Señor, en conocerlo, en dedicarle tiempo al Señor.
Cuando se lo quitamos al Señor para dárselo otra cosa, eso es una idolatría. Entonces, primera característica, el pueblo de Dios fue destruido porque invirtió mal el tiempo y lo gastó, como dice aquí, en cosas que no tienen ningún provecho espiritual. El pueblo de Dios debe invertir tiempo en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Se acuerdan qué le dijo Pablo a Timoteo? En 2 Timoteo le dijo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lógicamente que debe comenzar de la puerta de mi casa para adentro y después de la puerta de la casa para afuera. ¿Sí? Entonces es fundamental, porque estos días hemos estudiado Tito con los hermanos, con Héctor, con Walter y con otros hermanos más, y fíjense que cuando habla de los requisitos de los ancianos, lo primero que habla es del requisito personal y después de la familia. Entonces, es muy importante, hermanos, qué estamos haciendo con nuestro tiempo, con nuestra vida, y cuánto le estamos dedicando de tiempo a nuestro Señor. Entonces, vemos aquí, en primer lugar, el grave error de este pueblo que fue destruido por no invertir tiempo en conocer a su Señor y después, por ese tiempo precioso, dedicárselo a algo que no tenía valor. Fíjense en el capítulo 7 de Oseas, y el versículo 8, el Señor dice, Oseas le dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Claro, estamos hablando de 780 años antes de Cristo, es una expresión de su tiempo. Aquí dice, otro grave error que cometió el pueblo de Israel fue mezclarse con los demás pueblos. Y hermanos, un grave error que comete el pueblo de Dios hoy es mezclarse con el mundo. Es mezclarse y formar hábitos del mundo y es formar alianzas con el mundo. Hoy hablaba con un grupo de hermanos después de la cena. Acá celebramos la cena ya en la congregación, en la iglesia, gracias a Dios. Y estábamos hablando porque hay un hermano que juntó muchas de las chicas, incluida su hija, y juntó a todas en la casa de una hermana. Se han juntado todas las nenas de la iglesia, nenas de 12 a 14 años, por ejemplo. Y nosotros aquí juntamos a los muchachos. Pero es lo que estábamos hablando, es trabajar como padre, y esto lo digo como padre, en fomentar la amistad entre cristianos para nuestros hijos. Y ser estorbo cuando nuestros hijos empiezan a hacer alianzas con los hijos del mundo, y ser estorbo cuando a una de mis hijas le gusta un pibe de la calle, o a uno de mis hijos le gusta una piba que no es del Señor. Tengo que ser el primer enemigo que tienen que tener. Y si uno empieza a mezclarse con el mundo le dice, no seas tan cavernícola. ¿Qué le va a hacer de daño? Déjalo que la traiga el Señor. No se trata de eso. No le traigamos más trabajo al Señor, ¿cierto? Sería bueno de que nuestras hijas e hijos se puedan relacionar mayormente con hijos de Dios. No quiere decir por eso que no puedan tener una amistad con las chicas de la calle o con los chicos del mundo, de su escuela o de su grupo del barrio, pero fundamentalmente fomentar la amistad entre los cristianos y no mezclarse con el mundo. Por eso la Escritura lo condena. Dice que no tenemos que formar alguna alianza con el mundo, porque siempre trae mal, siempre va a traer a un mal aparejado. Y nosotros como padres, luchar, porque yo veo que ahora nosotros ya entramos en una situación, si el Señor lo permite, acá con mi esposa, si el Señor lo permite, dentro de un par de meses vamos a ser abuelos. Y yo ya no me veía abuelo, ¿cierto? Yo me veo que soy un pibe jovencito, lindo, morocho como siempre, y no pensé que me iba a llegar este momento, pero bueno, también va a llegar. Y ahora que nos toca, es lo que hablábamos hoy en la mañana. Recuerdo a mis hijos decirme, ¿por qué sos así malo con nosotros? ¿Por qué no nos dejás? ¿Por qué no nos permitís? Y hoy verlos, a ellos casado a mi hijo, casada a mi hija con hijo de Dios, y estando, por ejemplo, en la cena del Señor, en el servicio, y verlos trabajar y amar al Señor, a mí me llena el alma y me permite decir lo que estoy diciendo. Hermanos,
nosotros no nos permitamos mezclarnos con el mundo y tampoco permitamos que en nuestra casa nos se mezclen con el mundo. Seamos enemigos de esto, porque el Señor no lo aprueba. Hay muchos padres que aprueban de que una chica, una hija suya o un hijo suyo se ponga de novio con alguien que no lo es, con la excusa de decirle que lo va a traer al Señor. Primero que se convierta y después que se ponga de novio. No hay ningún problema, ¿cierto? Fundamentalmente es primero servir al Señor y amar al Señor y después lo demás, ¿sí? Acá dice que el pueblo de Israel se ha mezclado con los demás pueblos. Un grave error de este pueblo fue mezclarse. Hermanos, cuidado con mezclarse con el mundo y tener hábito de tener alianzas con el mundo, amistad con el mundo y mucho menos lazos con el mundo. Fíjense que el libro de Crónicas, el libro de Reyes, nos cuenta cómo le fue a Josafat cuando entabló relación con Acab. ¿Se acuerdan? Los que son lectores de la Biblia se van a acordar. Y le fue pésimo, porque el hijo se metió con la hija de Acab. Y le fue pésimo, ¿sí? Entonces, hermanos, cuidado con esto. Entonces dice aquí, Efraín fue torta no volteada. Eso quiere decir que no estaba bien cocida. Y si hoy uno lo mira, dice que no estaba madura, si es una fruta, ¿no? Es decir, habla de la inmadurez. Hermanos, un grave problema que tiene la iglesia hoy en Cristo es que hay inmadurez en la casa de Dios. Y es preocupante. La iglesia necesita de hombres y mujeres maduros para guiar la congregación, para sostener la congregación, pero empezando desde la casa. Ser maduros en guiar a los hijos, ser maduros en guiar a la esposa y en ser maduros también en acompañar al esposo, porque es fundamental. Miren, hermanos, cuando en una casa las cosas están al revés, todo sale mal. Cuando en una casa de una familia cristiana, de hijos de Dios, en comunión o no en comunión, pero que son hijos de Dios, la mujer toma la directiva más que el hermano, siempre la casa va a ser desordenada porque ya se desordenó ella. Porque la palabra de Dios dice que la mujer debe estar sujeta al marido. ¿Sí? No quiere decir por eso que no pueda hablar, ni que pueda aconsejar, ni que pueda criar a los hijos, pero sí tiene que respetar al marido. Entonces la mujer también debe ser madura, porque dice el libro de Pedro que va a ganar almas sin hablar. Miren qué interesante lo que el Espíritu Santo le hace decir a Pedro. Callar a una mujer es algo terrible, ustedes saben. La Biblia dice que en el cielo va a haber 30 minutos de silencio y pensamos que la María Elena, por ejemplo, no va a ir al cielo. 30 minutos, ¿cómo va a ser para estar callada? No. Bueno, pero nosotros pensamos que, decimos, la Biblia nos dice que la mujer debe estar sujeta al marido. Eso es madurez, cuando la esposa se sujeta al marido. Eso es madurez cuando el marido es autoridad en la casa. Eso es madurez cuando en la congregación cada uno ocupa el lugar que le corresponde y no se dedica ni a hacer, ni a decir, ni a querer hacer lo que no le corresponde. Eso es madurez. Y una de las graves crisis que pasa en las congregaciones es cuando no hay madurez. Por eso acá dice, Efraín se mezcló con el mundo y Efraín dice, es torta no volteada, no está maduro, no ha hecho las cosas bien. Hermanos, los invito a que pensemos si hay madurez en mi vida, si hay madurez en tu matrimonio, si hay madurez como esposa, si hay madurez como padres. ¿Sí? Hacemos un pequeño resumen. Hacemos un pequeño resumen. El pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo de Dios le faltó conocimiento. El pueblo de Dios se dedicó a gastar tiempo en lo que no correspondía. ¿Sí? Y el pueblo de Dios, como dice aquí, cometió graves errores, como por ejemplo mezclarse con otras personas, con otras partes del mundo, y también en ser de alguna manera inmaduros a la hora de tomar decisiones. Ahí nomás en el versículo 11 dice la palabra de Dios, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Y otra de las cosas que vemos aquí negativas de este pueblo fue que cuando dice que Efraín fue una paloma incauta, o como paloma incauta, es una metáfora
es un ejemplo que quiere ilustrar el profeta o Dios mismo, de decir que era fácil de engañar. Este pueblo era fácil de engañar, ¿sí? Terriblemente es triste para nosotros pensar de que este pueblo era fácil de engañar. ¿Por qué? Debería tener en cuenta que Dios estaba para enseñarles lo que no debían hacer. Y ellos, como no habían invertido tiempo en conocer al Señor, sino que lo habían invertido mal, se habían mezclado y encima eran inmaduros, dice que eran fáciles de engañar. Hermanos, hoy en las congregaciones actuales, y hablo a los hermanos en Cristo y mayormente a los hermanos mayores, a los hermanos que ya tenemos responsabilidad en la congregación, no debemos ser fáciles de engañar. Tengamos mucho cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña de que no debemos movernos fácilmente de nuestra manera de pensar. Cuidado, hermanos queridos, porque hoy hay una inclinación a escuchar muchas cosas nuevas. Han aparecido muchísimos hermanos nuevos que aparentemente tienen lo último de lo último de lo último de la profecía, y es como que el Señor les habló en una orilla, ¿cierto? Y les dio lo último fresquito, y quiere decir que todos los años anteriores hemos estado equivocados. Miren, queridos hermanos, cuidado con dejarnos mover fácilmente de lo que nos han enseñado nuestros mayores, ¿sí? Es una falta de respeto nosotros tirar por la basura lo que nuestros mayores nos han enseñado en cuanto a la doctrina y en cuanto a la fe, en cuanto a la conducta de la iglesia, en cuanto a hasta se puede decir, hasta también se puede decir de que hasta las costumbres siempre fueron buenas en cuanto al tiempo del Señor. Miren, hermanos, hay muchas costumbres buenas que se han ido dejando de lado. Y saben, dice la palabra de Dios, que las malas conversaciones, ¿qué dicen? ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? Corrompen las buenas costumbres, ¿sí? Miren, para muchos hermanos la corbata es una mala costumbre. Bueno, está bien. Es una costumbre que hemos heredado de Inglaterra, que nos trajo la palabra aquí a América. Pero es una buena costumbre, y el que no la quiera tener, no la tiene, y punto. No hace falta que denigremos a nadie por ello. La mantilla, hoy hay hermanos hoy en día que están hablando contra el velo. Están diciendo que eso es para el tiempo, era para los corintios. Cuando uno va a la carta de Corintios y estudia la carta de los Corintios, se da cuenta que dice, apenas empieza, de que esa carta está dedicada a los corintios y a todos los que en cualquier lugar del mundo invocan el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Es una cuestión de sumisión, es una cuestión de respeto. Bueno, y un montón de prácticas, hermanos, que están teniendo las iglesias hoy, que están pateando para afuera las cosas que hemos aprendido antes. Cuidado, porque aquí este profeta dice que el pueblo de Dios fue destruido por cosas que lo engañaron. Cuidado, mis hermanos. Siempre cuando hablamos de cuidado es porque hay peligro. Y hay peligro en las congregaciones. Ahora, hace poquito, un hermano que en su tiempo fue anciano de esta iglesia aquí en Malargüe, ahora anda por otros lugares. Ustedes, algunos lo conocen, que se llama Nelson Gallito, y lo digo con palabras para que sepan que no es un chisme. Ahora ha cambiado el mensaje y está diciendo que las hermanas también pueden tomar la palabra, también pueden tener en la congregación distintas actividades delante de los hermanos. Porque lo que dice Corintio es para los corintios y punto. Y entonces, ¿qué hacemos con 2 Timoteo 3:16? ¿Sí? Lo vamos a tener que tirar a la basura. No es así, hermanos. Cuidado. Aquí el profeta está denunciando que el pueblo de Dios fue destruido porque fue fácil de engañar. ¿Saben quién es el engañador? Lo dice la Biblia, ¿sí? En Apocalipsis 12:9 también lo pueden buscar, que el engañador es Satanás. Y él ha salido a engañar, hermanos, aún a los que están en el camino de Dios, aún a las congregaciones, y aún ha engañado a los hermanos que tenemos responsabilidades en las congregaciones. Yo me siento un privilegiado del Señor, como la mayoría de los que están aquí presentes, de haber sido instruidos por este gran hermano don Gabriel Rubio, un gran hermano en el Señor que nos supo guiar, ¿sí? Con su carácter, con su forma de ser, con su sencillez, y también
Estas semanas me acordaba de nuestra hermana doña Patricia. Me acordaba de ella porque siempre me acuerdo que agarraba a las chicas y les tiraba la bronca, hablando en criollo, por las pinturas, por la vestimenta, ¿sí? Me acuerdo que a mí también por ahí me llamó un par de veces la atención porque era una señora seria, ¿no? Me acuerdo de la Mari, siempre que la Mari también ha sido, aunque era muy, muy amigable con los jóvenes, también tenía su lado donde nos llamaba la atención. Y eso es bueno que exista hoy. Los hermanos y hermanas debemos estar preparados para aconsejar a los jóvenes, como dice Tito, las mayores aconsejar a las jóvenes a que amen a sus maridos, pero también a que respeten todas las cosas que el Señor les ha enseñado. Queridos hermanos, ustedes saben que Villa Libertador para mí es parte de mi vida. Y yo amo esa congregación y sueño, no sé, el Señor tiene tantos propósitos, no sé si alguna vez pueda volver a Villa Libertador. Pero sí puedo transmitirle este consejo y este deseo de que el Señor les siga ayudando como congregación para crecer y para abrirles las puertas a las almas y cerrarle las puertas a las malas costumbres que tiene el mundo. ¿Sí? Dios les dé sabiduría para que lo puedan lograr los hermanos que tienen esta responsabilidad tan difícil. Una última cosa o una de las últimas es capítulo 9, versículo 13. Después hacemos un pequeño resumen para que nos quede grabado. Capítulo 9, versículo 13 dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará sus hijos a la matanza. ¿Qué es lo que dice cuando uno habla de Tiro? Tiro y Sidón, que eran algunas tierras muy conocidas, eran tierras muy ricas, tierras que tenían laderas fértiles, que podían sembrar. Ustedes saben de que eran esos lugares muy, pero muy importantes cerca del mar Mediterráneo, donde tenían demasiadas riquezas, ¿sí? Y aquí, como dice, hace una comparación. Dice, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, hablando del bienestar que tenían, de ese buen pasar, de ese bien pasar económico que tenía Efraín. ¿Sí? Pero tenía algo malo, dice, sí, todo en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Y acá es un tema que tenemos que tener mucho cuidado. Querido hermano, tengamos mucho cuidado en afanarnos en el bienestar económico y descuidar lo más precioso que tenemos, que son nuestros hijos, nuestra familia, y no invertir tiempo en ganarlos para Cristo. Fíjense que por allí invertimos mucho tiempo, como Cantares 1:6, que dice, me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no cuidé, no guardé. Por allí queremos ganar almas afuera de mi casa y me olvido de lo que tengo dentro de la casa. ¿Sí? Y también, por ejemplo, como dice la palabra de Dios en Proverbios, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Y nos hablan de nuestros propios hijos. Qué tarea más tremenda que tenemos los padres de responsabilidad. Hoy que es el Día del Padre, pensamos de que padre no es solamente el que pone la semillita y espera que germine y que crezca la planta, sino es el que se dedica tiempo y le dedica tiempo a criar a los hijos en la disciplina del Señor y en el temor del Señor. Así que, queridos hermanos, aquí lo que quiere decir de alguna manera ilustrada o ilustrarnos es de que el pueblo de Israel en este tiempo tenía un buen pasar económico, pero sus hijos iban derecho a la matanza. Cuidado con invertir mal el tiempo, hermanos. Hay hermanos que le quieren dar a los hijos todo y trabajan horas más horas más horas. Y hacen un montón de cosas, pero descuidan lo más importante, que es darle el tiempo necesario a los hijos y mayormente de guiarlos en el camino del Señor, de guiarlos y orientarlos a que busquen al Señor. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios? Dice, ¿de qué le va a servir al hombre ganarse el mundo entero y perder su alma? Y preguntamos, ¿de qué le va a servir a todo predicador ganarse el mundo entero para Cristo y perder sus hijos? ¿Sí? ¿O de qué le va a servir al hombre tener 0 kilómetros, varias propiedades, económicamente tiene un buen pasar, pero ha perdido lo más hermoso que son sus hijos? Las riquezas que Dios nos ha dado no duran para siempre. ¿Sí? Esas riquezas, hablando de los hijos. Entonces tengamos mucho cuidado. Estas distintas características, antes de ir a la última, quisiera hacer un resumen. Fíjense que empezamos diciendo que hay una decadencia en el pueblo de Israel y fue destruido el pueblo de Israel y fue llevado cautivo por los asirios
porque el pueblo de Israel no invirtió tiempo en conocer a su Señor ni su en el tiempo. ¿Cierto? Capítulo 4, versículo 6. Después en el capítulo 4, versículo 17, dice que Israel, otra cosa mala era que tenía ídolos. Estaba invirtiendo el tiempo del Señor en cosas que no valían la pena. Invirtiendo quizás el dinero que es del Señor en cosas que no valen la pena. Cuidado, hermanos, con esto. También el tema de la ofrenda. Lo que es el del Señor es del Señor. Ahora que no nos estamos congregando, la ofrenda que es del Señor tiene que ser del Señor. Me imagino que la iglesia debe tener un tesorero que debe recibir nuestras ofrendas, ¿sí? Y que nosotros tenemos que separarla como hacíamos antes. Como dice la palabra de Dios en Corintio, cada uno ponga aparte algo de acuerdo a cómo haya prosperado y de acuerdo a cómo dispuso en su corazón. Y ese dinero es del Señor, no hay que tocarlo, ¿sí? El tiempo que es del Señor, no hay que tocarlo. Las cosas que son del Señor, no hay que tocarlas. Hay que invertirlo bien. Si estamos, fíjense que nosotros, no sé cuánto está el DirecTV en Córdoba, pero acá está caro, y no nos quejamos por pagarlo, lo seguimos pagando. Hoy en día todos tenemos Wi-Fi en nuestra casa, y no nos quejamos por pagarlo. ¿Sí? No como antes, que comíamos fideo con gorgojo, pero hoy todo el mundo come bien. Nos quejamos por eso tampoco, ni vestimos bien. Lo que es del Señor siempre va a ser del Señor y no hay que tocarlo. Entonces es fundamental. Después en el capítulo 7, versículo 8, dijimos otra característica, que Efraín se mezcló con los demás pueblos. Un error tremendo, un error garrafal que le trajo terribles consecuencias al pueblo de Israel. ¿Sí? Y otra de las cosas, la inmadurez. Efraín fue torta no volteada. Inmadurez. Cuidado, mis hermanos. Los hermanos inmaduros no deben tener parte en la responsabilidad de la iglesia, y si hay hermanos y hermanas inmaduras que no hacen las cosas como Dios manda, siempre, hay que tener mucho cuidado. El Señor necesita obreros, ¿sí? Pero esos obreros necesitan quienes lo guíen. Y esos guías son los hermanos que el Señor ha llamado. Estos días hemos estudiado acerca del ancianato, y ¿qué dice la palabra de Dios? Que el anciano debe ser aquel que tenga el llamado del Señor. Y aquel que tiene el llamado, la iglesia lo debe reconocer. ¿Sí? Yo no puedo decir que el Señor me llamó porque habló anoche en oración. Eso lo debe reconocer la iglesia. ¿Sí? La iglesia debe reconocer a aquellos hermanos que tienen la capacidad espiritual para ser los guías de la congregación. Y nosotros tenemos que sujetarnos a ellos. ¿Sí? Pero esto es fundamental. No cualquiera puede serlo, solamente los llamados. Y a aquellos que son llamados, los demás tenemos que sujetarnos a ellos. Eso es madurez. Después dice, Efraín fue como paloma en entendimiento, es decir, fácil de engañar. Luchemos para que no nos pase esto. Y trabajemos en función de que el pueblo de Dios no sea fácil de engañar. Y como dice aquí, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Cuidado cómo invertimos, hermanos. ¿Y dónde está? ¿Se acuerdan que dice la Biblia? Dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, ¿qué dice? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí estará también vuestro corazón. La Mari se acordó ahí el toque. Bien, bien ahí. Vamos a leer por último Salmo 78, que también está hablando de este pueblo. Ya para ir terminando, no sé ni cuánto tiempo vamos, pero espero que no me corran ni se enojen. La verdad que es un tema apasionante. Dice la palabra de Dios, 78:9, otra de las malas características y de los malos actos que hizo Efraín fue, dice, los hijos de Efraín, Salmo 78:9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Esto quiere decir que cuando más se lo necesitó en la batalla, no estuvieron. ¿Sí? Esto también nos habla de que los arqueros, si uno se va a las batallas épicas de aquel entonces, los arqueros eran los soldados más efectivos que tenía el ejército.
ellos podían disparar de una distancia muy larga y matar gente sin sufrir ningún daño. Era necesario para el ejército contar con ellos. Cuando Dios quiso contar con los éfratas o con los de Efraín, ellos no prestaron su servicio. Y queridos hermanos, el pueblo de Dios se destruye cuando los hermanos de quienes más se espera que presten su servicio no lo hacen. Aquellos hermanos a los cuales Dios les dio capacidades, Dios les dio dones y Dios les dio distintas formas de servir al Señor, efectivamente no lo hacen. Lo mismo que dice el libro de Nehemías capítulo 3. El libro de Nehemías dice que cuando estaban construyendo el muro, hubo algunas familias del muro, algunas familias que no quisieron construir. Entonces, otras familias construyeron su parte, más la parte de estos que no quisieron construir. Siempre que los hermanos no cumplamos con nuestra tarea, alguien la va a tener que cumplir. Y vamos a sobrecargar a los hermanos en la responsabilidad que nos toca. Por eso aquí no quiero seguir más porque sigue un montón de cosas más, pero hasta aquí voy a dejar con las distintas características de este pueblo terriblemente desleal al Señor. Hermano, de ser destruido. Estas son algunas de las cosas por las cuales el pueblo de Dios puede sufrir distintas bajas en la congregación. No nos olvidemos de invertir el tiempo, de no malgastarlo en cosas que no valgan la pena espiritualmente, de no mezclarnos, buscar la madurez espiritual. No nos olvidemos de luchar para que podamos ser aquellos que somos firmes en las convicciones que tenemos en cuanto a la fe para no ser engañados. Y no nos olvidemos que la riqueza que Dios nos ha dado en nuestras manos son nuestros hijos, nuestra familia, y no nos preocupemos tanto por el bienestar económico, sino más bien por el bienestar espiritual de nuestra familia. No por eso es no trabajar, sino que dediquemos tiempo también a eso. Y por último, pensar si vos y yo tenemos el arco y la flecha preparado y estamos dispuestos a ser útiles al Señor. ¿Sí? Qué triste es ver hermanos con grandes capacidades orgullosamente alejados del Señor. Qué triste, porque sabemos que el Señor los va a traer de la oreja. ¿Sí? Que no sea tu caso ni el mío, y que luchemos y pensemos que el Señor nos está necesitando en este tiempo para cumplir con nuestra función. Quiero decirles que les mandamos muchos saludos desde aquí, desde Malargüe, hermanos. ¿Sí? La iglesia está avisada de que el Señor lo permite, como hemos hablado con Emanuel, el domingo que viene vamos a hacer una reunión en conjunto. Y de aquí, desde mi casa, les mando un abrazo grande y una alegría muy grande de verles a todos ustedes y de saber de que estamos en la misma sintonía, de que estamos buscando el crecimiento y de que estamos anhelando la venida del Señor. Yo, cuando pienso en la venida del Señor, me emociono y a veces lloro y no lo quiero hacer ahora. Pienso que el Señor viene pronto. Y pienso que a veces todo eso que yo no tengo hoy en la tierra, lo tengo que dejar pasar y dedicarle más tiempo al Señor. Y pensar que Cristo viene y ganar almas para Cristo, lo más que se pueda. Trabajar en función de que ese pariente, ese amigo no se vaya al infierno por mi culpa, porque yo no hablé a tiempo, ¿sí? Sino que yo le dedique tiempo también a otros amigos y hermanos o conocidos que necesitan de Dios para llegar al Señor. Los quiero mucho, hermanos. Muchas gracias por invitarme y espero, ojalá, si el Señor lo permite, verlos muy pronto personalmente, físicamente, allí en Villa Libertador, si el Señor lo permite. Les mando un abrazo muy grande y gracias por invitarme. Un abrazo.